autoridad de Jesús viene de parte de Dios y eso no tiene ningún juego. Así que Mateo 21 nos ha dado como este entremés entre la lucha entre los líderes religiosos que quieren demonizar a Jesús, quieren quitarle la fuerza que él tiene y que la gente pierda la fe en todo lo que Jesús ha hecho, que simplemente vino por amor a bendecir al pueblo. Así que ellos, entre la espada y la pared, no les quedó de otra que tener que reconocer calladamente entre ellos y no públicamente, pero el que calla, que dicen por ahí, otorga. Tuvieron que reconocer que sí, la autoridad que él tenía no era una autoridad humana, sino una autoridad directamente de parte de Dios. Así que llamar la atención claramente a Jesús delante de la gente, como lo hicieron los sacerdotes en Mateo 21, del 23 al 32, es lo que le valida esta autoridad que ellos andan buscando quién se la dio, y se la da delante del duelo social en el cual la gente adquiere honor. Así que Jesús valida el honor por medio de la contestación que ellos no pudieron dar. Porque esta gente, estos líderes, lo que pensaban o pretendían era dejarle saber a la audiencia, por eso es que lo hacen en público, dejarle saber a la audiencia que la autoridad que Jesús tenía era una autoridad totalmente demoníaca, que no venía del cielo, que este era un usado del infierno, que este era un diablo, que era un falso profeta. Así que dentro de eso queda claro que Jesús le ganó a ellos en el duelo de la retórica, le ganó esta posición. Así que no podemos olvidarnos que los sacerdotes y los ancianos se habían acercado en el medio de la enseñanza. Y yo creo que aquí se le viró la tortilla, porque la enseñanza salió del otro lado, no como ellos querían, sino salió exactamente como Dios la tenía ya planificada en el cielo, ejecutada en la vida de Jesús. Así que en ningún momento Mateo deja de quitarnos de la mente o de al frente que somos asediados y acechados diariamente en todo momento. Así, la confrontación es parte de la vida de nosotros diariamente como creyentes. Nos confronta la vida, nos confronta nuestras acciones, nos confronta las actitudes como líderes de la iglesia. Estamos en esta mañana buscando dónde es que tenemos que realzarnos. Así que Jesús, ante lo antes sucedido, siempre buscando cómo llevarle la mejor enseñanza a sus discípulos, apela otra vez a las parábolas. Y llega a esta parábola que se le conoce como la parábola de los hijos. Esta palabra, con intención, nos lleva, y yo voy a usar este término, nos obliga a detenernos y a reflexionar. Fíjense que esta parábola tiene mucho parecido a la de la semana pasada, con la diferencia que la semana pasada era una viña, un obrero y un propietario con salario. La de esta semana es una viña con dos hijos y un padre. Oh, esto sí que está interesante. El objetivo de esta parábola es representar los dos tipos de creyentes existentes en la época, ¿no? Y yo voy a extenderlo un poco para acá, aquella época y en esta también. Los que nos dicen que van a ser dos tipos de líderes o de creyentes que dicen que van a hacer, pero no hacen. Y el otro grupo que dice que va a hacer y hace. Es un llamado a reflexionar seriamente sobre lo importante que es decir y hacer. Y lo peligroso que puede resultar en nuestra vida espiritual si decimos y no hacemos. Miren esto, vamos a reflexionar un poco. Uno de los hijos, que es el primero que le hace la invitación, representa a la clase social más baja, a los publicanos, a las rameras. Dos segmentos totalmente excluidos y despreciados por la sociedad judía, pero especialmente por la clase religiosa. Estos son los ejemplos de aquellos que rechazaron de primera el mensaje de Juan el Bautista, pero luego reflexionan, accionan y aceptan y responden. El otro hijo representa a todos aquellos que dijeron que harían, pero terminaron simplemente hablando y al final de cuentas no hicieron nada, no respondieron. A lo que Mateo en Mateo 7:21 responde a esto y dice que cayeron en una gran condenación aquellos que no respondieron. Y dice así: no todo el que dice Señor, Señor
entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es por eso que hoy tenemos que detenernos y trabajar 3 puntos de esta parábola de los 2 hijos. Número 1, que yo creo que es la base, es reflexionar. ¿Quién nos ha llamado? ¿Quién te llamó? Punto 1, reflexionar en el arrepentimiento y en el creer. Reflexionar, punto 2, en un sí transformador. Así que reflexionar en quien me llamó, 1, en el arrepentimiento y el creer, 2, y reflexionar en un sí transformador. El primer punto nos lleva a lo siguiente: el primer hijo que es convocado por el papá, o sea que no andaba buscando trabajo, vivía cómodamente con papi y con mami. Recuerde que mami no aparece porque esto es un tiempo patriarcal, pero ahí vivía en familia, ¿ok? Así que este papá lo convoca y él a la soltar, como dice el boricua en Luquillo, a la soltar le dijo: no, yo para allá no voy, pero luego va. Esto significa y simboliza que en un momento dado los publicanos y las rameras también habían escuchado el mensaje de Juan el Bautista y ellos no quisieron responder a esto. Pero luego, al escuchar nuevamente las prédicas de Juan, entonces estos respondieron al llamado a pesar de que el mensaje, y esto yo quiero decirlo con mucha claridad, el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de Jesús eran mensajes radicales, no eran pasando pañitos tibios, ni pasándole la mano al pecado ni a la poca vergüenza, ¿sabe? El mensaje de Jesús era radical, y radical es que no se casa con nadie, que van directo al hígado, que duelen, molestan, incomodan, pero al final de todo, hace que haya en ellos un arrepentimiento. Así que lo primero que hicieron fue romper su orgullo y dejaron atrás sus corazones heridos, llenos de maldad, y claro está, creyeron y se arrepintieron. Y esta actitud de arrepentimiento y de creer ante Dios es válida y es necesaria para este tiempo. Esta autoridad era estos religiosos que pretendían devaluar a Jesús, pero cuando se dieron cuenta de que Jesús había hecho lo que el Padre había enviado, no les quedó otra que tener que reflexionar y entrar en una acción diferente. Oiga bien, en esta mañana a nosotros también nos están llamando a hacer la diferencia de una extensión del reino, porque es que no podemos olvidar que nosotros recibimos la palabra de Juan, la de Jesús, la de los profetas y la de los antiguos. Nosotros estamos en un lugar, en un punto dentro del evangelio que hemos recibido palabras de Pablo, de todos, y nos toca a nosotros hoy responder a Dios. Y muchas veces no queremos responder, pero oiga bien, y yo tengo que volver atrás, bien atrás, porque no nos podemos olvidar de los mensajes cuando nos llamaron como tierra fértil, de buena semilla, que había cizaña, que había una viña, que nos están diciendo: es con usted que yo estoy hablando. Yo no estoy hablando de aquellos que no han creído, yo estoy hablando con aquellos que recibieron el llamado, aquellos que se supone que den el testimonio, aquellos que rieguen la buena semilla, aquellos que tienen la herencia de extender el reino. Hablo con los imperfectos, hablo con los que pecamos todos los días, pero que tenemos en el corazón la palabra sellada, y cuando reflexionamos nos sentimos aludidos, y entonces volvemos y nos arrepentimos y le creemos a la palabra del Dios poderoso. Nos advierte que no tenemos una vida suave, que esta es una vida de dificultades, de problemáticas, de situaciones, y que querramos irnos para atrás y renunciar a lo que Dios nos ha dado. Pero en esta mañana nos dicen: la mejor oferta la está dando el Padre. ¿Qué Padre? El Padre de los cielos, que te llamó y te hizo acepto y te hizo hijo, el propietario, el que te sostiene, el que te mantiene en pie, quiere que tú sigas trabajando en él. Más que eso, nos está diciendo nuestras excusas, óigame bien, nuestras excusas al negarnos a no responder al reino no invalidan, óigame bien, mis excusas no cambian ni invalidan el plan de Dios como nuestro dueño. El Espíritu Santo nos está diciendo: te estoy llamando ante la dificultad,
Te estoy llamando ante tu negación. Te estoy llamando ante tus actitudes y acciones. Yo te sigo llamando. Oiga bien, estos republicanos, estos publicanos y estas prostitutas, oiga lo que le pasó. Esta gente, luego de haberse negado, y usted y yo nos hemos negado un montón de veces a responder al reino, pero este grupo, este primer hijo que representa este grupo, le sucedió algo que teológicamente llaman metanoia. Oiga, la metanoia lo que significa es que hay un cambio de mentalidad. Y es que como único puede haber un cambio de mentalidad es cuando nos dejamos seducir por el Espíritu Santo. Y eso es más. En la teología del Espíritu Santo, la metanoia se le conoce como esta fuerza vital. Una fuerza que ejerce en nosotros un cambio que nos lleva a responder y a reflexionar en nuestro arrepentimiento y comenzar a creer en el Dios que nos buscó, en el Dios que no nos deja solos, en este Dios que me ciñe de poder y me da la fuerza y la autoridad para vencerme a mí mismo y a mi entorno. Entonces respondemos a la invitación del Padre. Cuando podemos tener una transformación vital, una transformación de pensamiento, un cambio de mentalidad, y el cambio de mentalidad comienza rompiendo nuestros orgullos, rompiendo nuestros yo y poniéndonos a los pies del que nos llamó, que no se cansa de bendecirnos y de hacernos mejores cada día. Por otro lado, vuelve y nos invita a reflexionar, y esta vez nos pone frente al segundo hijo, que representa a los fariseos y los intérpretes de la ley. Estos decían que sí. ¿Alguien ha visto esto? Que te dicen que sí, que sí, que sí, y no hacen nada. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? Estos representan este grupo. La razón de que estos no respondan es porque hay una realidad. Cuando el ser humano no responde al llamado que Dios le ha dado, es porque todavía no ha creído ni ha aceptado la realidad del Cristo crucificado. Es que andan centrados en las tradiciones humanas, en sus propias interpretaciones y en las conveniencias que ellos tenían, que ellos juzgaban a la gente por el Torá judío. Oiga bien, y muchas veces estos mismos grupos atentan contra la misma escritura, lo que nos deja claro que no hay un arrepentimiento, lo que nos deja claro que no han experimentado la gracia y el poder del Dios que nos llama, lo que nos deja claro que su actitud es la misma. Yo soy así y no hay quien me cambie. Yo nací así y Dios sabe cómo yo soy. Que Dios bregue conmigo. Eso se llama soberbia, eso se llama incredulidad, eso se llama terquedad, eso se llama altivez. Está claro que estos fariseos y los escribas también tenían eso en contra del pueblo. Incluso cuando Cristo fue crucificado, siguieron con sus malas actitudes y persiguieron a los discípulos. A esto quiero añadirle, esto es el decir que somos y no somos. Esto es el decir que tenemos y no hacemos. Esto es decir que sí y hacer no con nuestras actitudes. Y esto nos lleva a un tercer punto. Un sí transformador. Estos hombres religiosos se creían que estaban sentados a la diestra del Padre y vivían de una pura apariencia. Decir y no vivir son dos cosas diferentes. Hay que vivir lo que creemos y hay que modelárselo a la gente. Tenemos que ser vidas en testimonio. En cambio, a la gente que a veces pensamos que están por debajo de nosotros, que no saben nada, mira, no hay ni esperanza que haga algo en el Evangelio. Estos son los que hicieron la diferencia. Así que el tercer punto de hoy nos habla de un sí transformador. Y cuando yo acepto, me arrepiento
y creo, entonces entro en este cambio de actitud, en esta energía vital que es la metanoia, que me está diciendo a mí, cuando yo quiero hacer este sí transformador, entonces mi vida se gira totalmente hacia Dios y comienzo a vivir una obediencia. Óigame bien, es que hace falta que la iglesia viva en obediencia, hace falta que dejemos las apariencias y que nos metamos en el medio del hueco de la mano de Jesús y que Él nos talle aunque nos duela. Es necesario que la obediencia reine, sobre todo la humanidad nuestra sea rota para que comience la humanidad de Dios, que Dios sea mi dependencia total, que la acción de gracia y la autoridad de Dios se vea en mi vida y que la gente lo vea, no es lo que yo me creo que soy ni lo que yo me creo que tengo, es que Dios tiene que provocar en mí eso, pero yo tengo que aceptarlo, yo tengo que convertirme en un creyente no de apariencia, sino un creyente que le crea a Dios, que tengo dificultades, pero la palabra me seduce y me lleva a un cambio vital. Y eso no lo vemos allá en Israel. Eso está en el mundo entero que piensa y somos creyentes de Dios. Los que decimos que hemos amado su palabra y que lo amamos a Él sobre todo yo sin Dios no puedo vivir, pero no lo obedece. Yo sin Dios no puedo, pero el mundo me arrastra, el afán de la vida me arrastra, los estudios me arrastran, el trabajo me arrastra, todo me arrastra y todo me acaba y yo no le puedo rendirle cuentas a Dios como debo hacerlo, porque Dios lo ha dejado todo por nosotros y nosotros hemos dejado todo por nosotros mismos. Y calabazayama, es que necesitamos ponernos de acuerdo con el Espíritu y someternos a la gracia de Dios. Hoy nos están pidiendo, hoy nos pide el dueño de la viña, aleluya, ya no somos asalariados, no, porque somos los hijos y los hijos nunca serán esclavos en la casa del Padre. Y Kataya Mansoja, los hijos no son esclavos, los hijos viven en gratitud y en honor al Padre porque le honran. Y nos está llamando hoy, reflexiona en tu llamado, ¿para qué te llamé y qué estás haciendo? ¿Para qué te llamé en este tiempo? ¿Qué estás tú vinculando? ¿Cómo tú te estás proyectando ante esta vida y ante los que son creyentes y no creyentes? Nos está diciendo, reflexiona. ¿En verdad has creído en quien te llamó? Que no te llamó diciendo que aquí ibas a estar en un Disneylandia. Te dijo que tienes que luchar contigo mismo, contigo misma, con la cizaña, con la diferencia, con el yo, con el ego. ¿Qué tienes que lograr con eso? Hoy no está diciendo, reflexiona. En verdad en ti hay arrepentimiento y has creído. Reflexiona. Que en esta mañana vivir a tu manera no es. En esta mañana nos están diciendo, hay que vivir un tiempo transformador desde adentro. No tanto solo de la mente, desde adentro, desde el corazón. La iglesia necesita obedecer la palabra y no ser un simple religioso ante los hechos. Yo puedo cumplir con visitar la iglesia, con mandar las ofrendas, con orar, orar tremendo y hacer unas planificaciones extraordinarias. Pero si en mi corazón hay desobediencia, en mi corazón se me olvida quién me llamó y mis actitudes van contra a lo que Dios ha estipulado, este litúrgico no se equivocó. Este calendario litúrgico le anda hablando a la iglesia, sacúdete que tienes arena, sacúdete que no puedes seguir viviendo como andas viviendo. La iglesia tiene que entrar ciertamente en lo que dice 1 Samuel 15:22. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros.
En esta mañana nos están diciendo líderes de la iglesia, pastores de las iglesias, ancianos de las iglesias, como se llame tu título en la iglesia, ¿qué me importan los títulos a mí? Los está diciendo, es tiempo de que usted comience a negarse ya y que se olvide de sus propios intereses y no se convierta en un desobediente, sino en un obediente sin rebeldía en el corazón, que te conduce simplemente esa rebeldía a un infierno que nadie quiere hablar de él. Hoy nos están diciendo, nosotros somos los llamados, y nos están diciendo, oye, reflexiona, iglesia, reflexiona que fue Jehová que te llamó y Él tiene la autoridad y te ha vuelto a buscar una y otra vez. Pues entonces es tiempo de vivir el arrepentimiento de verdad y creer en el Dios que nos llama. Y cuando podamos reconocer y reflexionar en el que me llamó y vivir un arrepentimiento diario y creer diariamente, entonces comenzaré a vivir, como es el título del tema de esta predicación, comenzaré a vivir un sí transformador. Y la gente se podrá acercar a ti y preguntarte, ¿cómo logras hacer esto? ¿Cómo logras hacer lo otro? ¿Cómo vives en esta forma y vives con tanta paz y con tanta alegría? Y tú le vas a contestar, porque yo he recibido la autoridad que predicó Elías, que ha predicado Juan el Bautista, y que el Cristo resucitado lo validó en la cruz, y por esa sangre yo soy libre, llamado y convocado a extender este reino por toda la tierra. Que en esta mañana vivamos un sí que nos transforme, un sí que me lleve a la obediencia, un sí que no me haga renunciar a lo que Dios me ha puesto en la mano, un sí que me haga hacer el trabajo que Jehová ha puesto en mí, no porque sea los mejores, sino porque yo soy totalmente dependiente del Dios que me llamó. Un sí de responder a la extensión del reino, porque es a lo que nos han llamado, a responder al reino, no como nos plazca a nosotros, sino como Dios así lo pida. En esta mañana reflexionemos en quién nos llamó, reflexionemos en el arrepentimiento y en el creer, y en un sí que transforma nuestras vidas. La paz de Dios con ustedes y conmigo. Amén.